El mundo entero nos vendió una historia. Nos vendieron a Javier Milei como un mesías económico, un outsider, que llegaría con una motosierra para cortar la burocracia, acabar con la inflación y liberar a Argentina de su miseria. Yo, como economista que ha dedicado mi vida a estudiar los fracasos del capitalismo, debo decirles la verdad. Esa narrativa es una mentira. La motosierra no está cortando la burocracia, está cortando las jubilaciones, está cortando los salarios, está cortando el sector de la salud pública, y en última instancia, está cortando el futuro de la clase trabajadora argentina. La promesa era shock therapy para estabilizar la economía. La realidad es una explosión de la pobreza y el hambre. En solo unos meses, el número de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas se ha disparado a niveles que no se veían desde hace décadas. Vemos a miles de trabajadores, sindicatos, docentes y jubilados en las calles, no por gusto, sino por desesperación. Esta no es una crisis causada por la inflación que Milei heredó, sino por las políticas que él impuso. La desregulación, la liberación de precios y la devaluación masiva han actuado como una aspiradora gigante, succionando la riqueza de los bolsillos de la gente común y transfiriéndola a los bolsillos de las grandes corporaciones y los exportadores. Esto no es un error de ejecución. Este es el diseño. Yo les aseguro que el objetivo de este plan nunca fue traer prosperidad a Argentina, sino imponer un ajuste brutal que garantice que los intereses financieros globales sean los únicos que salgan victoriosos. Para entender el experimento Milei, no podemos mirarlo de forma aislada. Tenemos que entender la historia del país que, en mi análisis, ha actuado como el verdugo económico de Argentina durante el último medio siglo. El Fondo Monetario Internacional, FMI. La historia de Argentina con el FMI no es una de ayuda, es una historia de adicción a la deuda y de imposición de recetas fallidas. ¿Recuerdan la crisis de 2001, el famoso corralito, el colapso social y la revuelta popular? Esa crisis fue el resultado directo de años de programas de austeridad impuestos por el FMI, que obligaron a Argentina a privatizar sus activos y a endeudarse en dólares. Hoy, el FMI vuelve a ser el actor central. El plan de Milei no es un plan libertario radical, es un manual de austeridad del FMI con esteroides, con el componente añadido de una ideología que glorifica el mercado por encima de la vida humana. El FMI no es una organización de caridad. Es, esencialmente, un consorcio de bancos centrales de las naciones ricas, cuyo objetivo es garantizar que la deuda sea pagada, sin importar el costo social. Yo he advertido durante años que las políticas de shock y austeridad nunca resuelven los problemas estructurales de un país, simplemente los cronifican, asegurando que el país siga siendo un deudor perpetuo y un proveedor de recursos para el norte global. El FMI está detrás de cada paso de la motosierra, y su presencia es una garantía de que el saqueo continuará hasta que no quede nada. Y esto nos lleva a la mayor mentira que Milei intenta vender, la dolarización. Seamos claros, la dolarización no es una solución mágica para la inflación, es la rendición económica final. La dolarización significa que Argentina, de forma voluntaria, regala su soberanía monetaria. Significa que el futuro económico de Argentina ya no será decidido por el Congreso en Buenos Aires, ni por el Banco Central Argentino. Será decidido por la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que solo se preocupa por la inflación en Detroit y los intereses de los multimillonarios en Wall Street. No tienen ningún incentivo para preocuparse por el desempleo en Córdoba o la pobreza en La Matanza. La dolarización es la forma más extrema de dependencia. Es como si Argentina decidiera volver a ser una colonia, pero esta vez, bajo el control financiero de un banco central extranjero. Yo pregunto, ¿qué es lo que se gana a cambio de esta rendición? Nada. Se pierden las herramientas básicas para gestionar cualquier crisis económica, la capacidad de emitir moneda, de devaluar para ser más competitivo, de actuar como prestamista de última instancia. Es un acto suicida, defendido bajo la retórica de la libertad, pero que en mi análisis solo garantiza la libertad de los inversores extranjeros para extraer ganancias sin riesgo de devaluación local. Entonces, ¿por qué Washington? ¿Por qué Wall Street y el FMI aplauden con tanta euforia este experimento fallido? Mi análisis me obliga a mirar más allá de la ideología, debo mirar el motivo real, el negocio. Argentina no es solo un deudor, es un tesoro de recursos naturales críticos que el norte global necesita desesperadamente. Hablamos de litio,
El oro blanco esencial para la transición energética mundial. Hablamos de vastas reservas de gas y petróleo, vaca muerta. Hablamos de la pampa húmeda, una de las tierras agrícolas más fértiles del planeta. El apoyo a Milei no es por caridad, es por el control. El FMI y las grandes corporaciones necesitan que el gobierno argentino esté lo suficientemente debilitado y desesperado como para vender esos activos a precios de remate. Necesitan que las leyes laborales se eliminen para que la extracción de recursos sea más barata. El plan dólar es la herramienta final para garantizar que esa transferencia de riqueza sea irreversible. Una economía dolarizada y controlada por el FMI es una economía que sirve a los intereses de la Reserva Federal y de las corporaciones mineras, no al pueblo argentino. Es un plan para transformar a Argentina en un proveedor obediente de materias primas y un pagador de intereses, mientras su clase trabajadora se hunde en la miseria. La motosierra, la frase que se ha convertido en el símbolo de la administración Milei, no es una política económica, es una guerra de clases. Y yo lo analizo como tal. Las políticas de shock no son neutrales. Sus recortes no afectan por igual al multimillonario que tiene sus activos en el exterior y a la jubilada que depende de un cheque del gobierno. Afectan de manera desproporcionada a los más pobres, a los sindicatos, a los maestros, a los trabajadores públicos. Miren la eliminación de subsidios al transporte y la energía. Eso es un ataque directo al salario de la clase trabajadora. Miren los despidos masivos. Es un castigo a la organización sindical y al sector público. El plan de Milei es una transferencia forzada de capital. La riqueza se extrae del sector público y de los salarios de los trabajadores a través de la inflación y la austeridad, y se deposita en el sector privado, los bancos, los exportadores agrícolas y las corporaciones mineras extranjeras, a través de tasas de interés altísimas y condiciones de mercado favorables. Lo que el FMI llama ajuste fiscal, yo lo llamo saqueo. Y la explosión social que vemos en las calles de Buenos Aires es simplemente la autodefensa del pueblo argentino contra esta guerra económica despiadada. El concepto de la motosierra, el símbolo central de la presidencia de Milei, no es una herramienta de política fiscal neutra, como nos quieren hacer creer. Yo, en mi análisis, debo llamarla por su nombre real, es un arma de guerra de clases. Y está siendo utilizada de manera quirúrgica contra la clase trabajadora argentina. Miren dónde caen los cortes de la motosierra, caen sobre la obra pública, que paraliza el empleo en la construcción, caen sobre los subsidios al transporte y la energía, lo que es un ataque directo al salario real de los trabajadores, y, lo más despiadado de todo, caen sobre las jubilaciones y las pensiones. La riqueza de los ancianos y los enfermos se convierte en dinero disponible para pagar la deuda externa. Mientras tanto, las grandes corporaciones de lobby y los exportadores reciben exenciones fiscales y se benefician de la devaluación masiva. Es un mecanismo de transferencia de riqueza simple y brutal. No se trata de reducir el gasto público, se trata de eliminar la red de seguridad social para financiar las ganancias del capital. Y cada despido masivo en el sector público es un castigo político directo a la organización sindical, un intento de quebrar la resistencia obrera que siempre ha sido fuerte en Argentina. La guerra de clases está siendo librada no por el pueblo, sino por el Estado al servicio del capital financiero internacional. Y la motosierra es su instrumento de ejecución, diseñada para disciplinar al pueblo y forzarlo a aceptar niveles de vida que solo benefician a la élite exportadora. Y si la motosierra es el arma, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Aquí es donde revelo la verdad sobre el experimento Milei. Los únicos ganadores garantizados, los únicos actores que celebrarán en sus suites ejecutivas de Manhattan y Londres, son el Fondo Monetario Internacional y los tenedores de bonos de Wall Street. No hay ambigüedad en mi análisis. El programa de shock de Milei es una operación gigantesca para asegurar que estos acreedores cobren el capital y los intereses de una deuda que, en gran parte, es ilegítima y odiosa. Los miles de millones de dólares que Argentina recibe del FMI no se quedan en Argentina para construir escuelas o carreteras. Esos dólares entran por una puerta y salen por otra en cuestión de horas para pagar a los bancos occidentales y a los fondos de inversión. Es un sistema de extracción de riqueza continuo. El FMI actúa como el chivo expiatorio político, imponiendo la austeridad más impopular, mientras que Wall Street se lleva las ganancias sin ensuciarse las manos.
Yo les aseguro que el FMI y los banqueros no tienen ningún interés en el crecimiento sostenible de Argentina. Su única métrica de éxito es si el país logra un superávit fiscal primario suficiente para pagar la deuda. Milei ha sacrificado la economía real, producción, empleo, consumo, para lograr un superávit financiero artificial. Este superávit es, en esencia, el excedente de sufrimiento del pueblo argentino, el cual se transfiere directamente a las cuentas bancarias de las élites globales. Y para ocultar este saqueo organizado, la élite necesita una cortina de humo. Necesita una narrativa falsa. Por eso, la prensa controlada por el capital, desde Clarín hasta el Financial Times, comienza a culpar al chivo expiatorio tradicional, los sindicatos, los piqueteros, los vagos subsidiados. Yo les digo que esto es propaganda. Es una táctica deliberada para dividir a la clase trabajadora, para desviar la ira de los verdaderos responsables, el FMI, Wall Street, el gobierno de Milei, hacia los propios trabajadores. La narrativa dice, los argentinos sufren porque los sindicalistas corruptos no dejan trabajar. Falso. Los trabajadores argentinos se manifiestan porque los están desahuciando de la economía. Las huelgas y los paros no son un capricho. Son el último acto de autodefensa racional que le queda a la clase trabajadora cuando el Estado ha declarado la guerra a sus salarios. El FMI quiere que el pueblo se pelee entre sí. El FMI quiere que el trabajador privado culpe al trabajador público. Si logran culpar al corrupto, no se culpará al capitalismo. Desmantelar esta narrativa es nuestro deber, es el deber del análisis económico honesto. Debemos nombrar al verdadero culpable de la explosión social. La receta económica impuesta por la servidumbre de la élite gobernante a los intereses financieros extranjeros. Y la hipocresía de esta situación no conoce límites. Mientras el pueblo argentino se hunde en la miseria y el hambre, el gobierno de Estados Unidos y sus voceros en los centros de poder global, como el Foro Económico Mundial en Davos, aplauden a Milei como un ejemplo de libre mercado y un éxito. Yo les pregunto, ¿qué están celebrando exactamente? ¿Están celebrando el aumento del 30% en la pobreza infantil? ¿Están celebrando que la gente tenga que elegir entre comprar medicinas o pagar el alquiler? No. Están celebrando que la deuda será pagada. Están celebrando que la puerta de los activos estratégicos de Argentina, litio, gas, está abierta y que los precios de los bienes de exportación están garantizados para ser baratos. El aplauso de Davos no es para el pueblo argentino, es un cheque de aprobación para un administrador colonial. La verdadera hipocresía es que estos mismos líderes que condenan la falta de democracia en otros países del sur global aplauden un programa económico que está destruyendo las condiciones materiales de la democracia en Argentina. La democracia, les recuerdo, no puede sobrevivir donde la gente no puede alimentar a sus hijos. Para Wall Street y el FMI, el éxito no es la prosperidad, el éxito es la sumisión total y la máxima extracción de valor. Su aplauso es la prueba definitiva de que este experimento no es para Argentina. Así que, para concluir mi análisis, la explosión social en Argentina no es un evento aislado. Es la advertencia más clara que el sur global ha recibido sobre los límites del neoliberalismo. Argentina se ha convertido en el caso de estudio de la bancarrota final y moral de este sistema. La dolarización y la austeridad impuestas por el FMI son la camisa de fuerza de la esclavitud financiera. Este país ha estado atrapado en un ciclo de deuda, shock y saqueo durante décadas. Milei no ha roto el ciclo, simplemente lo ha llevado a su conclusión más cruel y lógica. Su fracaso es la prueba irrefutable de que el modelo de terapia de shock es un fracaso para cualquier nación que no sea el centro del imperio. Es una prueba de que la sumisión a la Reserva Federal y a los intereses de Wall Street no conduce a la prosperidad, sino al empobrecimiento masivo. La explosión en las calles de Argentina no es solo una protesta. Es una reacción histórica contra un sistema que ha decidido que los beneficios de los bancos son más importantes que la vida de millones de personas. Y esta explosión, este levantamiento, es un llamado a la acción para el resto del mundo. Es la voz del sur global que grita, ya basta de saqueo. Ya basta de esclavitud financiera,